Buenas tardes, mi nombre es José Ferrera y junto con mis compañeros Francisca Espinosa y Gonzalo González les presentaremos nuestro trabajo número 2 del curso de Hidráulica Aplicada. A continuación se muestra el organigrama de nuestro grupo con algunos puntos que realizó cada integrante. El enunciado para la siguiente entrega es este. Se debe determinar la altura de su embalse para un emplazamiento determinado, determinar su materialidad y explicar su proceso constructivo incluyendo el manejo del río. Determinación preliminar de la altura del embalse, incluyendo la altura de volumen muerto, altura de volumen de operación, altura de oleaje y revancha. Para determinar el cálculo de volumen muerto, que tiene relación con la acumulación de sedimentos en el fondo del embalse, utilizaremos los datos entregados: 70 años de vida útil y un porcentaje de sedimentos del 0,01%. Además del caudal medio calculado en la primera parte de la entrega. Para obtener el volumen muerto, debemos primero determinar un valor de caudal de sedimento, que es la multiplicación del caudal medio por el porcentaje de sedimentos. Luego, este valor multiplicado por la vida útil, es decir, 70 años, pero convertido a segundos para mantener la relación entre unidades, nos entrega el valor allí mostrado. Luego de obtener los volúmenes anteriores, debemos estimar nuestra área inundable. Para estimar nuestra área inundable, utilizamos Google Earth, donde ubicamos nuestro punto de referencia, el estero Rayán, y a partir de allí se traza una ruta mediante puntos formando un polígono, que será nuestra área inundable de nuestro embalse. Luego de delimitar nuestra área, los puntos elegidos debemos pasarlo al programa que se muestra en pantalla, que nos entregará un texto donde se encuentran las coordenadas norte y este y sus respectivas alturas. Luego ingresaremos lo obtenido anteriormente, que nos entregará las curvas de nivel de nuestra área delimitada, como se muestran en la figura en pantalla, además del área y altura de los segmentos. Para obtener la altura de nuestro embalse, simulamos este y generamos la altura del muro para contener el agua embalsada. Para esto necesitamos el área de volumen acumulado. Nosotros utilizamos una altura de 20 metros entre curvas de nivel, es decir, esta es nuestra altura a utilizar. Generamos la multiplicación de la altura por nuestro volumen y luego generamos el volumen acumulado. Es en el volumen acumulado donde debemos buscar nuestro volumen total, es decir, nuestro volumen preliminar más nuestro volumen muerto. Nuestro volumen total se encuentra contenido a una altura de 280 metros. Esto nos entrega la altura de nuestro embalse. Bueno, altura de oleaje. Es la altura máxima que podría alcanzar una ola, por lo que se le agrega para evitar rebalses en nuestro embalse. Esto se puede obtener mediante dos fórmulas. En primer lugar, la fórmula de Stevenson y en segundo lugar, la fórmula de Diacon. Entre ambos resultados nos quedaremos con el de mayor valor. Nosotros reemplazamos los datos en las distintas fórmulas. En la fórmula de Stevenson, con B siendo la velocidad del viento, obtenida mediante las estaciones que están en el lugar con ayuda de la DGA, y F, que es el fetch, que se refiere al punto más lejano que se va a proyectar el viento hasta el punto donde está nuestra P, que sería el muro, que vendrían siendo fetch igual a 3,7 y V igual a 97,2, por lo que nos da una altura de oleaje de 0,99 metros. Y en la otra ocasión básicamente se usan los mismos factores, pero con otras especificaciones matemáticas, pero además se le añade el factor de la altura de la presa, la cual lo usamos como la altura provisoria, dándonos una altura de oleaje de 2,16, la cual vendría siendo mayor a la altura de Stevenson, por lo que nos quedaríamos con la segunda altura que de 2,16 metros. La revancha es la altura que le daremos extra a nuestro embalse para tratar de evitar imprevistos. Nosotros, al tener una altura de embalse de 280 metros, se clasifica en la altura de presas altas, lo cual tiene un rango de 3,3 a 9 metros. Y en el caso de nosotros, como le dimos hartos factores de incertidumbre a nuestra altura, como fue el volumen muerto, la altura de ola y otros factores que se presentarán a continuación, decidimos colocarle 6 metros de revancha. La altura total del embalse corresponde a nuestra altura preliminar del embalse, que vendría siendo la sumatoria de todas las alturas obtenidas hasta el momento, como la altura de embalse, que equivale a 280 metros,
la altura del oleaje que corresponde a 2,16 metros, la de revancha que vendrían siendo 6 metros y la del vertedero que vendrían siendo 5 metros, lo que nos daría una sumatoria total de 293,16 metros. También se nos ha encargado la investigación de los estudios previos a la construcción del embalse. Nosotros hemos encontrado 5 que hemos definido que son los más importantes. El primero sería el estudio de impacto ambiental, que es exigido por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y también por un decreto que es el DS40, para embalses de más de 50.000 metros cúbicos es obligatorio. El estudio de factibilidad técnico-económica, este nos indica si vamos a poder realizar el proyecto, si es rentable desde el ámbito técnico y económico, como lo dice su nombre, y también es exigido en algunos casos por la DGAC y la DOH. El estudio hidrológico e hidráulico, que es como el que estamos haciendo nosotros, que analizar el comportamiento del régimen hídrico, como los caudales, en los volúmenes, que son necesarios para diseñar correctamente un embalse y estimar cuánto va a ser su capacidad. También tenemos el estudio geotécnico y geológico, que ayuda a esclarecer cómo son las condiciones del terreno y cuáles son las soluciones constructivas que podemos aplicar, además de un estudio de biodiversidad y de flora y fauna, que también está dentro de la Ley 19.300 sobre la base general del medio ambiente. Esto sobre todo para proteger los ecosistemas y garantizar el cumplimiento de acuerdos internacionales de conservación de la flora y la fauna. Estudiando los datos que tenemos, la topografía, los volúmenes, la altura que necesitamos en nuestro embalse, nosotros hemos definido que necesitamos un tipo de presa de gravedad enrocado con núcleo impermeable, ya que esta soporta grandes alturas, se adapta bien a los valles anchos y a las zonas con sismicidad. Puede construirse con materiales locales, lo que hace más fácil su construcción, y además de hacerla más económica. El núcleo de arcilla o de asfalto garantiza que el agua se va a poder estancar, y además de esto nosotros hemos pensado que si los estudios revelan que el cañón es estrecho y la roca muy resistente, también se podría considerar hacer una presa de arco, aunque es menos común para embalses tan altos como el de nosotros, que supera los 280 metros de altura. Bueno, para el proceso constructivo de esta presa nosotros hemos definido 5 pasos. El primero sería el manejo del río, que debemos hacer desvíos temporales de este, construyendo túneles de desvío o canales auxiliares, además de construcción de ataguías, que serían barreras temporales para que poder trabajar en seco y así garantizar el inicio de las excavaciones y las fundaciones sin interrupción de este caudal. En segundo lugar sería la preparación del terreno, que habría que hacer una excavación hasta el sello de fundación firme, un tratamiento de impermeabilización en la base y iluminación para recibir el cuerpo de la presa. En tercer lugar estaría la construcción de esta presa, que la separaríamos en 2 fases. El primero es la construcción del núcleo impermeable, que puede ser con arcilla compactada o geomembrana. La fase 2 sería la colocación de las capas del enrocado, que este debe ir acompañado de una compactación progresiva para poder garantizar su estabilidad. En cuarto lugar estaría la obra hidráulica, que serían los vertederos, las tomas de agua y las válvulas de fondo o compuertas para controlar el nivel de embalse. En quinto lugar sería el llenado del embalse, que se debe realizar de forma controlada, monitoreando la presión, filtración y deformación.